Según la Torá, según la historia que me trajeron de la Torá, esta ha sido hecha hace más de 120 años. Ha pasado las 2 guerras mundiales, ha sido intentado de destruirla, han quedado rasgos de los peligros a que ha sido sujeto por causa de todos los ataques antisemitas. Se han deshojado todo el cuero, lo han escondido entre los tejados, en la tierra, en diferentes partes han enterrado porciones de esta misma Torá, hasta que después de la guerra lo han ido juntando de nuevo y lo han llevado a Israel después de años para volver a restaurar y hacer la kosher. Después de unos años lo han llevado a Israel, de Israel hacia Jerusalén, de Jerusalén a Estados Unidos, y allí, de una manera tan especial que solamente se le ha ocurrido a Dios, nos la entregaron. A través de una ceremonia muy especial para este caso, nos entregaron esta Torá, y cuando la cogí por primera vez, lo único que fue es llorar de la emoción. ¿Cuántos años o siglos habrán pasado en que uno de mis ancestros ha sido privilegiado en cargar la Torá? Han pasado cientos de años, han pasado muchas cosas, y nadie sabe entre ustedes mismos qué pudieron haber sucedido en la vida de sus ancestros, para que ahora, después de mucho tiempo, usted pueda coger esa Biblia, esa Torá que Dios nos entregó en el monte de Sinaí y se ha guardado a través de los siglos como una heredad. Y eso se guarda siempre. Y hoy lo hemos abierto, y la hermana Sandra, creo que es la primera vez en su vida. Eso es un privilegio. Y es como que ella está retomando la posta que dejarían sus padres hace muchos siglos. Y ahora continúa la bendición y la gracia de Dios en la vida de cada persona. El pasaje que hemos leído es de la narración del diluvio, que corresponde al capítulo 6 del libro de Bereshit o Génesis, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 32, donde termina la descendencia de Shem, hijo de Noé, que pasó del diluvio hasta llegar a la vida de Abraham. Este pasaje está acompañado con el libro de la Haftará, que está escrito en el libro del Naví Isayahu, o es el profeta Isaías, el capítulo 54, versículos desde el 1 hasta el capítulo 55, versículo 5 del capítulo o del libro de Isaías. El libro de la Habri Hadashah, el libro del Nuevo Pacto, corresponde al libro de Mateo, el capítulo 22, capítulo 24, versículos del 37 al 39, donde el Mesías Yeshua, bendito sea su nombre, hace referencia al diluvio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 24, hace referencia a los ángeles que pudieron haber caído, lo mismo que Judas. Y el capítulo 2 de Marcos, todo el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, nos hace referencia a cómo Dios interviene a través de la vida del Mesías Yeshua en la vida humana, y cómo ahora el hombre debe responder a Dios en base a lo que está escrito acá en el libro de Bereshit. Y el capítulo 6 nos narra como una conclusión de cómo la humanidad había crecido y se había desarrollado, y entre ellos se desarrolló la maldad, la corrupción de toda la humanidad. Los detalles de esta sección han sido objeto de interminables discusiones y a menudo pasan por alto las cosas más sencillas y obvias. Los primeros capítulos
definen a Dios como el creador de todo y de todas las cosas. La Biblia no entra con detalles científicos de un proceso de formación de la creación en el sentido analítico. Sí define de manera concreta como el creador de todo y origen de todo es Dios. Se resalta en estos primeros capítulos la genealogía más que la cronología. No es relevante el tiempo que dura entre un hecho y el otro, sino más bien en el origen del mismo. Hay tres ideas que se repiten en estos capítulos y como un todo la Biblia, siempre hay tres puntos o tres temas que se repiten vez tras vez. Generación, degeneración y regeneración. Cuando Dios crea los cielos, todo después viene desorden y Dios vuelve a retomar. Así Dios crea al hombre, el hombre cae y Dios una vez más restaura. Dios hace toda la creación, la humanidad comienza a corromperse, Dios envía el diluvio y de nuevo todo empieza. Este ciclo se repite y en toda la Biblia. El Shabbat pasado hemos hablado cómo se origina la Biblia con una palabra de bendición, cómo termina el Tanaj con una palabra de maldición y al final termina la Biblia, los últimos versículos, con una promesa de que el Mesías viene pronto. Recién en el capítulo 5, en versículo 1, se empieza a narrar la descendencia, o sea, los toldot, todas las generaciones. Y cualquiera sea la posición que uno tome acerca de estos detalles, es claro que estos versículos nos muestran cómo es que se ha pervertido la raza humana y cómo llega a su final con un castigo permanente y todos mueren. El versículo 1 y 2 dice de esta manera: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este texto nos dice que comenzaron los hombres a multiplicarse y dice, y le nacieron hijas. Parece esto obvio, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿pueden los hombres multiplicarse ausentes de las mujeres? En ninguna manera, ¿verdad? Sin embargo, este texto hace una diferencia entre la multiplicación de los hombres y el crecimiento de las mujeres. Y nos viene a preguntarnos, ¿por qué? Hay dos aseveraciones que la mayoría de los eruditos han concluido en medio de tantas cuestiones, hipótesis, entre las cuales predominan varias, de las que yo resalto tres en esta mañana, que son las posibles cosas que pudieron pasar. Que exactamente eso haya ocurrido, no podemos precisar nadie, porque solamente se ha escrito. Uno, dice, la construcción gramatical del texto nos señala un resultado más que el origen. Cuando dice, se multiplicaron los hombres y luego le nacieron hijas, está hablando como una conclusión, narrando de algo que pasó para algo que ahora se ve. Y esto nos lleva a nosotros a, en primer lugar, a comenzar los hombres a multiplicarse. Esa palabra, comenzaron los hombres a multiplicarse, resulta aparentemente obvio. Pero en lo que es la creación y la multiplicación y el desarrollo de la explosión demográfica, cuando se escribe estas palabras, resalta algo distinto. No es que están multiplicándose las personas simplemente. Algo pasa que en medio del crecimiento de la población, de la explosión demográfica, algo sucede como que allí está produciéndose algo. Y los científicos, cuando analizaron todo ello, se quedaron muy preocupados como grandes eruditos rabinos y dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Y esto es lo que nos dice. Esto nos muestra que existía probablemente un programa de desarrollo científico que producían una raza especial de seres humanos. O sea que los hombres prediluvianos habían hecho todo un programa de crecimiento de una nueva raza, una raza humana distinta a la que estaba multiplicándose. Es posible que estuvieran manejando la genética,
para que esta producción se dé. Número 2. Pretender crear una raza superior y ganar fama y renombre, y esto era algo como que del corazón humano está el deseo de competir contra Dios, de hacer una unión selectiva y mixtas entre estas grandes diferencias de grupos, y era básicamente una clara rebelión contra los límites que Dios había establecido en su creación. Segundo, cuando se dice los hijos de Dios vieron que las mujeres, hijas de los hombres, eran bellas y eran para escoger, entonces aquí viene la pregunta: ¿a quiénes se les llama hijos de Dios e hijos de los hombres? Notamos una diferencia. Por lo menos hay, como decía, 3 puntos, 3 opiniones. Uno de las opiniones dicen que los hijos de Dios, que aquí se refiere con el hebreo que le llaman relacionado con la palabra melachim, que significa ángeles o enviados, dicen que estos hijos de Dios eran ángeles que fueron echados y vinieron a la tierra y cohabitaron con las mujeres, y entonces significa de que las mujeres salían embarazadas y salían una raza de seres humanos que eran distintos a cualquier otro, porque eran generados por ángeles caídos. Esta opinión, muchos creen que es así, no resiste un análisis crítico a la luz de toda la Biblia. El Mesías Yeshua, bendito sea, nos habla en el capítulo 22 del libro de Mateo, en el versículo 30, cuando hablando de la resurrección decía: el día que el hombre resucite frente a Dios va a ser como los ángeles, que no tendrán sexo. Los ángeles no tienen sexo, por lo tanto no pueden por ninguna manera multiplicarse. O sea, los ángeles no se multiplican. De manera que esta postura no resiste una crítica de análisis. Hay otra segunda postura, y es que estos que se le llaman hijos de Dios eran un grupo humano, pero que tenía una característica: eran lujuriosos y llenos de poder, que anhelaban adquirir una fama y fertilidad, y que eran poseídos por los ángeles caídos, y que querían ser gobernantes y controlar a toda la raza. Probablemente estas personas eran poderosos gobernantes que estaban controlados por demonios y que eran ángeles caídos, como dice el libro de Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, que estos abandonaron su morada eterna y fueron echados a prisiones oscuras. Judas versículo 6 también dice lo mismo. Y esta posición piensa de que estos ángeles vinieron a la tierra y entraron en la vida de estos hombres que tenían cierta hegemonía en medio de la sociedad, y se volvieron los hombres más lujuriosos y buscaron las mujeres más bellas para que a través de un acto de sexualidad puedan procrear una nueva raza de seres humanos que sea de una estirpe distinta a toda la raza humana. Esta es una segunda postura. Y la tercera es que hijos de Dios e hijos de los hombres se refiere a las dos descendencias que vinieron de Adán. Una descendencia que era de Caín y que mató a su hermano, y toda esta descendencia de Caín, una población se llenó, pero de ahí nacieron los hombres siempre perversos, malos, criminales. Y la otra descendencia de Set. La Biblia nos dice que cuando vio Adán que Caín mató a Abel y fue echado, así que hicieron otro hijo, Adán y Eva, y le nació Set, conforme a la imagen de Adán. Y Adán engendró, y Lamed engendró a otro que se llamaba Set engendró un hijo y llamó su nombre Lamed.
Está en capítulos 4 del libro de Bereshit, versículo 25. Son la línea de Set, perdón. De manera que la línea de Set, cuando nace Set, dice que de ahí nació Amén, y los hombres invocaron el nombre de Dios. De manera que la línea de Set son una raza de hombres que de alguna manera tuvieron a Dios pendiente de sus vidas. Y los de la línea de Caín eran los hombres que aborrecían todo contra Dios. A estos se les puede llamar, a la descendencia de Caín, hijos de los hombres. Y a la descendencia de Set se le puede llamar los hijos de Dios. Esta es otra postura. Todas ellas siempre tienen cuestiones, pero son hipótesis un poco más cercanas a tratar de interpretar por qué es que la Biblia narra estas frases que indican aparentemente algo simple, pero encierra algo sumamente profundo. ¿Por qué en medio de la humanidad el crecimiento resalta una generación muy especial? Como ahora estamos en siglo XXI y ya la generación actual, las que nacen del año 2000, 2010, ya no es la misma generación de los años 90. Por eso los padres que venimos un poco de esos tiempos, del año 80, encontramos un caos cuando uno va a criar hijos ahora. No se puede criar a los hijos según la moda actual. La moda actual es cambiante con ideas. A partir de hace 20 años, los hijos con una idea millennium piensan que el mundo les pertenece. Ellos creen que los padres son los empleados y los esclavos que tienen que dar a los hijos lo que a ellos se les pega la gana. Y no se les puede llamar la atención, no se les puede decir nada porque ellos lo han pedido. Esa es la generación que se ha criado. Porque la generación de los años 50, 60 y 70 respetaban a los padres. La generación de los 80 y los 90 obedecían a los padres. La generación del año 2000 en adelante ya son más independientes y a partir del año 2010 son los semidioses. Pero ahora ya no están los millennials, ahora están los centennials, que el pensamiento es mucho más. De manera que la generación que ahora tenemos, en medio de toda la humanidad, está cambiando de mentalidad. Hace 40 años nosotros no sabíamos ni qué cosa era un celular, ¿verdad? Y hace como 30 años ya cargaban su maletín, que era un celular, un ladrillo luego. Ahora ya ni siquiera el celular es con un reloj. Y ahí tienen para ver al estilo de esa caricatura Dick Mar. Veía una televisión en la mano y yo lo veía eso hace 50 años, 60 años. Y ha cambiado. Ahora no, ahora un bebé, mi sobrinita, Lía, la más pequeñita, ella agarra el celular y prende, saca el video, comienza a ver el internet, lo hace todo y yo me he quedado pero asombrado. Yo ni siquiera he aprendido lo que ella hace, tac, tac, tac. A ver, quiero ver, yo le digo a mi bebé, le digo, quiero ver el servicio del Shabbat que se ha pasado. Ya, no sabe ni hablar. Agarra esto, aprieta esto, encendió, apretó otro y ya se abrió. Ahí está, y me enseña. Ahí está en vivo y en directo. Increíble. ¿Cuántos años tiene? Como un año. Yo he pasado ¿cuántos años? Más de 50 años para agarrar un celular. Y todavía no lo sé manejar. Y le escribo un mensaje de WhatsApp a mi hermano mayor y me sale mal porque mi dedo es más grande que el celular, más grueso. Entonces marco como 3 letras en uno solo. Pero quisiera un resalte en la actualidad, cómo ha ido cambiando la humanidad, su mentalidad, y cómo nosotros tenemos que tratar, lidiar con ellos. Y cómo es que esta juventud que tenemos vive engañada y creyendo que sabe más. Sí, es verdad, sabe más de cúmulo de informaciones, de comunicaciones,
pero de la vida cada vez sabe menos. Sabe menos. Tal es así que no tienen cuidado de su cuerpo para comer cualquier cosa que sabe que les va a hacer daño. Y no importa si le hace daño con tal que lo coma. ¿Se han dado cuenta? Los jóvenes no importa comer chatarra, no sabe que eso es veneno, pero igualito lo comen. O sea, no tienen conciencia de lo que es la vida. Saben más de información de cosas, pero no de lo que es la vida. Nosotros sopesamos todo eso, nos falta conocer las informaciones, pero sabemos qué es aquello que tiene más valor. Pero la raza prediluviana era peor que esta, porque lo que nosotros descubrimos y toda la ciencia que nosotros hemos visto en la actualidad no es nada comparable con la ciencia prediluviana. Y lo voy a mostrar más luego. Y no se sabe, la gente no dice nada porque poco le interesa buscar en la Biblia. Y sigo avanzando. No es descabellado pensar que estas cosas hayan ocurrido si consideramos la potencialidad del hombre prediluviano. El hombre prediluviano, la gente que vivía antes del diluvio, no era como lo que somos ahora. Ellos vivían cientos de años. El que tenía más edad que todos era Matusalén. 960 años. ¿Quién puede vivir aunque sea 150 años ahora? Hay una comunidad rusa llamada los hunos que viven en un lugar apartado de toda comunidad social. Esta gente no conocen enfermedades y viven hasta los 130 años de edad. Los niños y las mujeres son de tez blanca y ojos claros. No toman ningún tipo de químico, nada que no sea orgánico. Y eso hace que las personas puedan conservarse, no usan ningún tipo de vacuna, nada que pueda ser clorhidratos. Comen bastantes verduras y frutas. Y el agua, no usan agua potable, usan agua orgánica de los manantiales, ni siquiera de los pozos, de los manantiales. Ellos son los que viven 130 años. Aquí con la justa llegan a los 80, como dice la Biblia. Y todavía después de los 80 viene una tos y se le va el alma. En Huaral hay una comunidad de creencia orientalista que hicieron una entrevista a un hombre, a un joven, en la televisión salió hace algún tiempo, lo entrevistaron curiosos, porque ellos tienen una práctica muy cerrada, muy privada, es una comunidad un poco orientalista, vegetariano, y cuando les habla de los alimentos, ellos todo comen orgánico, nada transgénico. Y todo lo que nosotros comemos acá, en su mayoría casi todo es transgénico. Incluso los pollos, la trucha que es rica, todos son con productos transgénicos. Y eso está elaborado no por la falta de alimento, sino para que la gente se enferme y vive dependiendo de las medicinas, a fin de que el hombre mantenga a estas potencias. Económicamente hablando, les resulta rentable. Y eso está en Huaral. Le preguntaron a este hombre, ¿cuántos años tiene? Él dijo que tenía 90 años. Más joven que yo, mucho más resaltante, más fuerte, alto, sin canas, 90 años de edad. El hombre prediluviano no comía carne. Ellos conocían en los cientos años de vida las cosas naturales que podían a ellos cuidar. No se enfermaban. No se enfermaban. Si tuvieran un accidente, ellos sabían cómo curarse sin necesidad de antisépticos. Podían ellos, con el organismo, sus defensas, poderse proteger y curar más pronto que cualquiera. Sabían qué tipo de cosas le podía hacer daño. Ellos conocían todas las posibilidades no de sobrevivir, sino de vivir. Nosotros de sobrevivir, ellos de vivir. La Biblia nos dice que en el futuro
el mundo actual, como en los antiguos tiempos de los tiempos de Noé, la ciencia aumentará. Recién la ciencia está aumentando, lo que en el diluvio antes la ciencia era mucho más avanzada. Como mencionaba en una analogía ayer, una persona a los 20 años de edad conoce mucha información. Ha pasado sus escuelas, su secundaria, ha ingresado a la universidad. Posiblemente algunos bien inteligentes a los 20 años ya terminaron una carrera en la universidad. A los 40 años esta persona tendrá de información 3 veces más que a los 20. Porque son 20 años más de estudio, más otros años que en los 40 años ha elaborado pensamientos que suman al acúmulo de información que han recibido. Entonces su cerebro de información es mucho más grande que cualquiera de nosotros, a los 40 años. Pero si uno duplica 80 años, ¿se imagina usted cuánto más de información pudo haber acumulado una persona a los 80 años? Y si uno duplica 160 años y está fuerte, joven, hermoso, no voy a decir así como yo, pero imagínese, la información acumulada sería tan grande. Pero sume esos 160 al doble, 320. Imagínese todo lo que descubre una persona cada vez que pasa, servirá como una simiente para hacer una fortaleza más grande, la creatividad mental. Suma eso, 320 a 640 años. Imagínese eso. Llegue a los 900 años. Y todavía el hombre vivía. Y la mayoría de la gente prediluviana vivía 100, 800, 900 años. 960 vivió Matusalén justo un día antes de que ocurra el diluvio. El medio ambiente en el tiempo antes del diluvio, su clima era una urna, era como un invernadero, no había lluvia. De la tierra emergía un vapor que ponía el ambiente cálido, templado. No necesitaban estar con ropa de invierno, no existía estaciones. Y por eso la tierra producía en abundancia frutos grandes, frutos mucho más productivos, más jugosos, más sustanciosos. La tierra no estaba contaminada a pesar de haber sido maldecida por causa del hombre. Y saben, la tierra era una sola extensión. Y esto nos dice que si había un buen ambiente, como una especie de invernadero, servía para criarse las mejores cosas. Y el hombre prediluviano con un potencial podía desarrollar más. Y como la tierra era plana, no es que digamos planos, había montaña, pero no había divisiones, no habían países, no habían continentes, porque no había ocurrido el diluvio. Así que la tierra era solo una franja, un litoral de tierra rodeado por agua. Era una inmensa isla. Así era la tierra antes del diluvio. Por lo tanto, el hombre no tenía problemas de viaje, de comunicación. Y esta parte de la comunicación es sumamente vital. ¿Por qué? Porque el hombre no encontraba barreras. Saben que todos hablaban un solo idioma, un solo lenguaje. No tenían problemas de traducción. No hablaban distintos dialectos. Todos hablaban un solo lenguaje. ¿Qué les parece? Y tenían un coeficiente intelectual y una memoria desarrollada, tanto que se calcula que el hombre prediluviano usaba el 100% de su coeficiente intelectual. Por ejemplo, si usted quiere nombrar todos los animales que existen en la tierra, los de la tierra, los cuadrúpedos, y los domésticos o los salvajes, y las aves de los cielos, los comibles y los no comibles, los peces del mar, usted para poderlos nombrar no va a poder. Tiene que agarrar una enciclopedia de zoología para ver todos los tipos de animales que existen. Y cuando usted vea todos los animales que existen, cada uno tiene un nombre.
¿Me hago entender? El hombre prediluviano, al ponerle nombre a uno de estos animales, ellos sabían qué animal se llamaba tal y cual. De manera que su memoria era muy grande, era muy privilegiada. No necesitaban grabadoras, no necesitaban celular, no necesitaban bibliotecas. Todas las tenía acá. El hombre actual, dicen, no sé cuánto será de cierto, los que miden la capacidad humana, que el coeficiente intelectual del común de la gente es casi usado como un 13% a 14%. El hombre más inteligente y deslumbrante en esto pusieron al único que conocido, Einstein. Y dicen que él llegó al 15 o máximo 17% del coeficiente intelectual. Un hombre que entraba en la tercera dimensión de matemática. Que la gente no llega porque pierde la razón. Imagínense, un delfín tiene un coeficiente intelectual del 20%. El hombre usa el 14%. ¿Qué hay con nosotros? 86%. El hombre prediluviano usaba al 100%. ¿Se imagina? Algunos científicos que han analizado ciertas cosas dicen que el hombre probablemente volaba sin alas. ¿Qué les parece? Y que podían comunicarse con los animales. ¿Cómo podía hablar la serpiente con Eva? ¿Cómo podía hablar de dos en dos a los animales para que vengan, aunque Dios los trajera? Eran cosas increíbles. Sumando todo esto, es innato en el corazón humano de siempre querer vivir independiente de Dios. Ser como Dios. Este fue el intento de Satanás, el maligno. Él no se contentó con ser el segundo de Dios. Él no estaba conforme con ser el más ilustre de los demás seres creados. Cuando pudo percibir que Dios quiso hacer un ser distinto a los ángeles que tenga la imagen de Dios, entonces él dijo, ¿cómo? ¿Y yo no soy el máximo? ¿Y yo no soy el preferido? Ah, bueno, si es así, yo voy a hacer mi trono a los lados del norte y en las alturas voy a ser semejante al Altísimo. Es decir, querer ser como Dios, no depender de Dios, no sujetarse a Dios, hacer su vida independiente. ¿Saben, hermanos? Eso no fue solamente del maligno, se lo sembró en la mujer. Cuando dijo, no vas a morir, sino que el día que tú comas del fruto vas a ser como Dios. Y eso ha pasado los siglos, porque el profeta Isaías narra también del querubín grande protector que se convirtió en Satanás. Él dice, seré semejante al Altísimo. Por eso la raza humana no le gusta depender de Dios. Si Dios sirve, que me ayude. Si Dios existe, que me bendiga. Si Dios es todopoderoso, que me dé sanidad, que me dé provisión. Dios es bueno, solamente todo lo bueno. Nada que sea santo, de castigo, no. Todo lo bueno es Dios. Y eso es lo que la gente prefiere ahora. Creer en un Dios bueno, que perdona todo, que se hace de la vista gorda con el mal, que consiente el pecado, que puede permitir cualquier inmoralidad, porque como Dios es bueno, Él tiene paciencia con todo. Es un engaño completo del maligno hacer creer eso a la gente. Hay ejemplos en la Biblia que nos ilustran cómo hay hombres que de alguna manera no solo se sintieron dioses, sino que crecieron, sea porque hubo ángeles caídos, o sea porque hubieron demonios que lo han poseído, pero se han creído semidioses. Por ejemplo, Nimrod, el primero que fundó el imperio de Babel, de Babilonia, dice poderoso cazador delante de Dios. La traducción al hebreo hace ver que Nimrod era un hombre que se había parado contra Dios, se había armado pero contra Dios. Levantaba el puño ya desafiando a Dios. Esa era su idea. Y todo lo que es de Babilonia tiene esa misma inercia, esa misma proyección de querer conquistar y dominar todo,
por encima de Dios. Si existe Dios, lo acomoda a su gusto. En el libro de Galud o Apocalipsis dice cómo Dios va a destruir Babilonia, que es también no solamente el imperio que está por reaparecer, sino todo el sistema de vida comercial y negocio a nivel mundial que rige en toda la raza humana. Ese sistema babilónico hasta ahora sigue viviendo, pero no solamente es el sistema, es el espíritu babilónico, sino también el imperio físico es el que va a surgir en Turquía. Dice que cuando los espías de Moisés entraron para espiar Canaán, encontraron gigantes que no sabían que existían. Era una raza de gigantes. Y luego vieron a otros gigantes más, Anad, Admai, Sisai, que fueron matados por Israel cuando entró a la tierra prometida, y que se han descubierto y se han tomado fotos. De repente ustedes han visto en los periódicos, en las revistas, en algunas películas, fósiles con cráneos humanos que son más grandes, casi un cráneo solamente, como 3 metros, poquito más alto que yo, solo cráneo. Pero eran esqueletos completos. Yo estuve en Texas, en una parte del río, donde han encontrado unos fósiles. Es increíble. Estuve en el Museo de la Ciencia de la Creación, en el Museo Científico de la Creación. Allí me dieron a tomar, y en mis manos, ahí está grabado en una fotografía, un pedazo de la madera del arca de Noé. Lo tengo en las manos. Tuve el privilegio, y eso está guardado ahí. He podido ver los árboles que habían antes del diluvio. Son unos fósiles, parecen piedras, enormes. Tengo una foto que no me he dado el tiempo de sacar a la luz, ni tampoco ustedes podían ver. Parecían piedras, árboles increíbles, más gruesos de lo que uno imagina. Pero eran gente muy grandes que a través de los siglos han ido quedando como una especie de simiente de gente. Los reyes en la antigüedad, sobre todo las culturas cananeas y los registros ugaríticos, nos hablan de que a los reyes se les conocían como si fueran semidioses. Y cuando tenían sus hijos, hacían que los hijos fueran como si fueran los dioses. Han visto un rey que quería que su hijo tenga la mayor prestancia, el más grande poder, y sean los que conquisten más, y que la gente le brinde tributos, cultos. Ese espíritu es lo que prediluviano ha ido continuando a través de los siglos. Después del diluvio, ese espíritu ha continuado. Génesis, versículo del 1 al 4, nos dice cómo se corrompió el mundo, cómo se generalizó esa clase de transgresiones. El Señor le dijo a Israel cuando entrara hacia Canaán que había de encontrar muchas de estas prácticas donde la gente le daba culto a los dioses paganos. Y los dioses paganos tenían representantes y jefes, y la gente le brindaban cultos como si fueran dioses. De ahí surgen toda la literatura mitológica de los griegos, donde nacen Júpiter, Venus, y como una diosa se junta con un dios y sale otro, un Hércules, y todo ese cuentos que la gente ha creído a través de la historia. Muchos creen que así ha venido la Biblia. Creen que la encarnación de Yeshua, es los judíos ortodoxos, por ejemplo, el que venga Yeshua, que el Espíritu de Dios venga a una mujer y le engendre un hijo, ya ve, esta es mitología, igual que los paganos. Por eso el cristianismo para ellos es paganismo. Es inventar un Dios. ¿Qué le parece? Así lo creen. Dios le dijo a los hijos de Israel
que no hagan ninguna de esas prácticas que el mundano ha hecho, porque todo lo que ellos hacían era para satisfacer sus bajos instintos. Y dicen que esta unión de este tipo de raza se juntaron con las mujeres más bellas, y eso también ha perdido el vigor. La mayoría de las mujeres entran en una competencia, como los hombres también. ¿Quién es más bonito? ¿Quién es más bonita? Si no, ¿por qué se arreglan? Es muy natural del ser humano. Ahora, ¿es malo arreglarse? De ninguna manera. Pero es que algunos se pasan 2, 3 días arreglándose la cara y no ha mejorado nada. Sigue siendo igual. Pero está en el ser humano el deseo de querer siempre ser mejor que cualquiera. Y yo pensaba que las mujeres nomás se pasaban largo rato y se miraban al espejo acá. No, hay hombres que se demoran más para eso. Bueno, hay. Dicen que de aquí salieron gente que eran de renombre, eran valientes. Y eso era para mantener su hegemonía en medio de toda la población. Este tipo de raza tenía un espíritu de conquista, de ser grande, no ser uno más de la humanidad, sino ser algo más. Y por eso es que entraba la violencia. Y toda la gente y los animales se llenaron de violencia. Y Dios vio, dice, que toda la maldad era mucha y que todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente para el mal. Capítulo 8, verso 21. Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez. Dios había diseñado una forma de vida, pero el hombre es el que tuvo todas las capacidades para producir el mal. Eso es algo que debemos nosotros de alguna manera observar. Dios le da al hombre todas las posibilidades para que pueda crecer, desarrollarse, tomar de las cosas que ha creado y poderlas usar para bien de los demás y para vivir mejor y más tiempo. Esto es un privilegio que Dios ha dado al hombre y para que con el libre albedrío sepa hacer buen uso de aquello que Dios le ha dado. Pero el hombre ha tomado su potencialidad, cambió su manera de pensar, no quiere depender de Dios y toma todo el potencial para hacer las cosas malas. Todo para buscar un beneficio personal. La Biblia nos dice que esta es la manera como el pecado obra. Es difícil definir una perversidad como aquel intento de un corazón de tomar todo lo bueno y hacer con ello todo lo malo. Este pasaje lo usa el Mesías Yeshua cuando dice, como en los días de Noé, la gente se casaba y daba en casamiento, comían y bebían, y ninguno entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y la idea que uno piensa es, bueno, casarse y comer y beber, casamiento es normal, pero no es así. En la construcción del hebreo, a la luz de este contexto, porque este es un contexto de puente entre lo que viene en la continuación del capítulo 10 en adelante y los previos capítulos del 1 al 5, el capítulo 6 es el capítulo mucho más resaltante. Es la ventana que nos abre a nosotros del origen de todo, de la obra de Dios, de la gracia de Dios, de la santidad del juicio de Dios, de la misericordia de Dios, de la perversión de humanidad, de lo bueno que hay y cómo el hombre lo degrada y cómo Dios finalmente tiene que verse obligado a destruirlo, porque el hombre prediluviano, Dios le dio 120 años más de vida. O sea, si tenían 700 años, solamente iban a vivir hasta los años 820. O sea, iba a vivir un poco más. Pero esos 120 años Dios le dio para que el hombre se arrepienta. No es que la vida humana dure 120 años, no. Sino que Dios le prolongaba un tiempo de gracia, 120 años. Yo me preguntaba por qué.
Porque cuando uno va al libro de Segunda de en el capítulo 7, en el versículo 2, dice el texto: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Quiere decir que si el hombre prediluviano, Dios le dio para que se arrepienta un tiempo de salvación de 120 años, imagínese, cuando viene el mensaje del Evangelio solamente le da una hora, como un día. No dice hoy es el día de salvación, porque el hoy día es como 24 horas. Dice el texto, ahora es el día de salvación, no hay tiempo que perder. No tienes un día, 2 días, una semana, un año, ni 10 años, ni 20 años. No pienses así, porque tu salvación es en este momento. Y si tú lo recibes, lo que te queda por vivir es una bendición de vivir la vida con la salvación y la bendición de Dios. Pero si el final de tu vida llega después, entonces tú disfrutas de la salvación. Pero ¿qué tal? Si pasa algo y uno se va hoy, mañana, lo que sea, habrá perdido el tiempo y toda la oportunidad de la salvación porque no lo aprovechó. ¿Se imagina usted esa forma como Dios hace las cosas? El hombre ya no puede vivir tantos años, por eso la salvación debe ser más pronto. Y nosotros debemos rescatar ese principio. Jóvenes, adultos, los adultos que estamos abocados en tantas responsabilidades cotidianas, donde las cuentas por pagar, las responsabilidades de administrar la familia, las cosas que nos cargan, un tremendo peso, no nos deja a veces pensar qué debe ser lo más importante en nuestra vida. Los jóvenes que están pensando en las mariposas, las flores verdes, los chanchos que vuelan, no tienen conciencia de lo que es la vida. Quieren su diversión, quieren sus cosas, vivir la juventud porque es la única que tiene y se molestan si no le permite. También deben de saber qué es más importante. Lo más importante es tener la salvación ahora. Cuidarla y llevar a otros, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda por delante. Dios dijo a Noé, 120 años más y será el límite. Cuando Dios habló con Noé, no sabemos. Lo único que sabemos es que a los 500 años él tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y a los 601 años él salió del arca después del diluvio. 100 años después. Ahora bien, una de las cosas que me llama la atención es que cuando Dios ve a toda la tierra, dice, voy a raer toda la raza humana. Los animales, las aves, todos estos voy a desaparecerlos con un diluvio. Y cuando mira a la raza humana, dice que Dios su corazón le dolió. Y se pesó de haber hecho al hombre. Pero no quiere decir que Dios se arrepintió y que le salió mal el negocio. No es eso. Lo que quiere decir es que cuando el mal entra, afecta y produce dolor en las personas que sufren las consecuencias. A Dios le produjo dolor el mal crecido en la raza humana. Y a veces uno no piensa cuán grave es. Hay una ilustración bien simple. Por ejemplo, un hombre cualquiera le gusta el trago. Bueno, no le gusta el trago, pero toma una bebida, toma un licor. Amén, cualquiera que sea. Algunos con una Coca-Cola se embriagan, otros con una caja de cerveza. Yo no sé con cuántos se embriagarán, algunos cuántos se embriagaban así. ¿Usted cuántas botellas? No. Lo cierto es que algunas personas pueden tomar y dicen, pero yo no le hago mal a nadie. Yo tomo. Y si es para mí, muy bien. Puede hacerlo si quiere. Pero cuando él después viene y maltrata a la esposa o a los hijos, el problema ya no es de él, ya es de la familia.
¿Me hago entender? Pero si él después de su borrachera queda dormido y al día siguiente llega tarde al trabajo, el problema ya no es de él y la familia, el problema es del empleador que lo contrató. ¿Me hago entender? Fíjese, y si por esa razón pierde el trabajo, el problema ahora es de toda la familia y de la sociedad, porque va a tener una familia en caos, solo porque uno dice que no le hizo mal a nadie. Fíjese cómo el pecado afecta. El pecado afecta a todos y a toda la sociedad. Y eso es solamente un hombre con el licor. Imagínese el pecado practicado en un hombre prediluviano y que todos los demás lo practiquen. ¿Se imagina usted la inmoralidad que existía en el mundo prediluviano? Y cuando alguien hace algo malo, uno empieza con una cosa mala, hay que cortarlo de inmediato, porque si no, eso crece y se multiplica tan rápidamente en la mayor cantidad de espacio y de corazones humanos. Por eso que Dios vio a esta raza de gente poderosa, de hombres ilustrados, con un potencial admirable, con una longevidad tan prolongada, con unas capacidades increíbles. Eran hombres impresionantes en todo. Por eso que el pecado era más grande que cualquiera. Y Dios dijo, 120 años para que se arrepienta y puedan cambiar todo el trajín de tantos años de vida. Si es que se puede, en 120 años, es posible que se convierta. Y Dios vio que nadie se convertía. Eso le dolió. Cuando vio que todos estaban mal, dijo, voy a raer la tierra. Dios pudo, bendito sea, haber acabado con la creación, haber desaparecido con todo y empezar a hacer de nuevo. Como está escrito en el libro del profeta Jeremías, el vaso del alfarero. Dios está haciendo un vaso de cerámica y resulta que le salió mal una parte del alfarero, así que lo que hace el alfarero, rompe y lo hace todo de nuevo. Dios pudo haber hecho todo de nuevo así. Y cuando Él ve que toda la raza humana está mal, desde que nacen, ya nacen mal, desde el más pequeño hasta el más grande, todo está malogrado. Y todo lo que toca lo malogra y dice, voy a raerla. Y en medio de todo, cuando ve a Noé, entonces ve que Noé es un hombre justo, que desciende de la línea de Set, que ha heredado de sus ancestros el hecho de caminar con Dios. Lamed es un hombre que buscaba al Señor. Matusalén era un hombre que buscaba al Señor. Enoc fue un hombre que caminaba con Dios. Y cuando nació Noé, los padres decían, ahora este hombre nos va a traer alivio de todo el mal que ha vivido el hombre en la creación. Quiere decir que Lamed tenía en mente lo que había hecho Adán y trajo maldición a la tierra. Cientos de años había creído eso. 1000, ¿sabe cuánto calculan los científicos de la vida humana desde Adán hasta el diluvio? 1656 años. En esos pequeños años se pobló la tierra más de 7.000 millones de personas. Ahora el mundo, después del diluvio, ha transcurrido hasta nuestros días como 4.400 años. Recién estamos llegando a los 7.000 millones. O sea, con más de 4.000 años todavía no llegamos a lo que en 1.600 años la población llegó en prediluviano. ¿Qué les parece? ¿Cuántos hijos pudo haber tenido un hombre de 800 años? ¿Cuántos hijos pudo haber hecho? Si para engendrar un hijo necesita uno unos cuantos años de edad y el embarazo dura 9 meses. Y en un parto pueden nacer mellizos, 3 o 4. ¿Y sabe cuántos nacían en el parto de una mujer, en el hombre prediluviano? Entre 7 a 14 hijos en un solo parto. ¿Qué les parece? Salían pequeñitos, pigmeos, después crecían mucho. Y al primero que salían, a ese le daban la primogenitura. No contaban al resto, sino al primero. Por eso que nació Caín y todos los demás.
Y luego en la segunda vez nació Abel y todos los demás. Por eso que se pobló la tierra y Caín consiguió una mujer de entre sus allegados. Ahora, después de esos 120 años, Dios pone el fin. Viene un diluvio y se barre con la humanidad. Gracias, Carlito. Ya se me había acabado el líquido. Los hombres querían ser como dioses. Inventaron la forma para prolongar su vida. No quisieron hacer caso de Dios. Pretendieron vivir contra Dios. Porque ellos querían ser los dioses mismos. Y el diluvio los mató a todos. En cambio, en medio de todo ese crecimiento científico de maldad, de violencia, de desarrollo, en masa, había un hombre que doblaba sus rodillas. Su nombre era Enoc. Dependía de Dios. Buscaba de una u otra manera obedecer los mandatos del Señor. Por eso dice el texto, caminaba con Dios. Hermanos, esto nos dice cómo puede haber posibilidades que en medio de la corrupción uno pueda mantenerse bien. O sea que el medio ambiente no nos malogra. No es como la gente dice, pobrecito ha sufrido mucho, la sociedad lo ha maltratado, por eso se ha vuelto delincuente. Eso es un engaño, es una mentira que oculta la irresponsabilidad humana. Esa es la permisión del pecado y del mal. Había una ciudad llamada Nazaret, un pueblo. Era un lugar donde se entraban los viajeros. En aquel tiempo, en el Medio Oriente, se convertía como si fuera Las Vegas. Las Vegas desarrollada ahora, pero uno cualquiera va y gasta su dinero, practica de todo, se casa, se divorcia, practica inmoralidad, todo. Las Vegas era un lugar donde la gente puede hacer cualquier cosa. Algo así era Nazaret, pero en una forma primitiva. Todos los transeúntes, todos los viajeros iban allí y veían la oportunidad de descansar, hacer negocios, hacer diversiones y practicar muchas cosas malas. Esto era lo que ocurría en Nazaret. Tanto era convulsionado que un día le dicen a Natanael que ahí salió el Mesías. ¿Y qué dice Natanael? ¿Qué? ¿De Nazaret podrá salir algo bueno? Porque en Nazaret todo estaba malogrado. Pero allí se crió Yeshua. Y allí practicó buenas costumbres. Y las costumbres que practicó tenían que ver con la identidad y la formación de su vida y carácter, que era guardar Shabbat. Él respetaba el tiempo, tiempo para todo y tiempo para Dios. Él iba a la sinagoga, que quiere decir que en medio de toda la población, en medio de todo el quehacer, él hacía un alto, dejaba todo y tenía que ir a la casa de Dios, porque en la casa de Dios se juntan los hijos de Dios. Los borrachos buscan otro borracho. ¿Dónde se reúnen? ¿En la casa de Dios? ¿O en la cantina? Los delincuentes en el antro, y cualquiera de acuerdo a su hábito se reúne en tal lugar. Pero los hijos de Dios en la casa de Dios. Amén. Y Yeshua venía por eso, respetando su tiempo. Para él, su forma de vida era estar en comunión con sus hermanos, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Porque él daba valor a ello. Muchos creyentes solamente le dan valor cuando están gozosos, pero cuando están cargados con problemas de casa no quieren venir. Piensan que le hacen un gran favor a Dios viniendo a la congregación. No nos engañemos. Yeshua practicaba eso y eso nos trae a nosotros mucho beneficio. Pero la tercera cosa que él hacía, él era leer la Torá. Él no leía revistas y veía programas de televisión y se contentaba de estar en casa viendo algún tipo de película y algún video y se acabó. No leía el chiste de Condorito ni nada por el estilo. Él lo que leía era la palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Eso forma el carácter, establece nuestro estilo de vida, nos hace desarrollar en medio de la sociedad. Y aunque uno esté envuelto en tantas cosas malas,
Uno cuando no tiene decisión con el Señor, nada lo contamina. Y Noé luchó por eso. Enoc, por esa razón Dios se lo llevó. Dios se lo llevó y no vio muerte. Y Dios hizo a Noé cruzar el diluvio. ¿Qué les parece? De manera que los hombres que querían ser como Dios se murieron. Y el hombre que dobló sus rodillas a depender de Dios, ese pasó la muerte. Junta a las pares de animales. Toda clase de animales y de reptiles y de animales cuadrúpedos, de par en par, hembra y macho. 7 clases de animales limpios y una clase de animal inmundo. ¿Por qué 7 y por qué 1? ¿Por qué tomó Noé 7 pares de animales limpios, de cada especie, y 7 pares de animales inmundos de cada especie? Y yo me puse a pensar. Y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando salía del arca, él tiene que ofrecer al Señor sacrificio de animales aptos. No puede usar animales inmundos. Tiene que usar animales limpios. Si solo cogía una especie, al ofrecerle en holocausto, se hubiera quedado sin especie. Pero como ofreció 7, así que pudo coger una pareja y ofrecerle al Señor de cada pareja. ¿Qué les parece? Y cuando llenó de alimentos, ¿sabe qué? Los alimentos que llenó Noé eran puros vegetales y pura fruta. De manera que compartía con los animales. Porque Noé no comía carne y no podía matar animales ahí. Yo vi la réplica de lo que era el arca de Noé. Porque los que descubrieron el arca han ido cogiendo lo que han podido, una parte. Y este museo de la creación científica es algo impresionante. Y ahí tenían un pedazo de esa madera del arca y tenían todo el diseño de cómo era el arca. Me dejó sorprendido la manera, las sogas, los espacios. Una madera especial. Era especial, que resistía los siglos. Una especie de madera esponjosa, sólida, pero no pesa. Pero no es hueco como el corcho o algo por eso. Es una madera que no pesa. Es increíble. Y cubierta por brea. Para hacer brea se requiere un cierto de ciencia, de combustible. Ellos sabían cómo calafatearla, ponerla toda con brea, a fin de que pueda resistir el fuego y las aguas, y que no filtrara nada para que entren toda clase de animales. Y se hicieron en 3 divisiones. Los más grandes, con una caída así de la base, para que los orines y las heces pudieran depositarse en un solo lado. Y las aves en la parte de arriba, para que lo que defecan los animales se conviertan en gusanos y se conviertan en comida de los animales. ¿Qué les parece? Es increíble la manera como habían hecho. Yo me quedé impresionado de la inteligencia y la ingeniería de aquel tiempo. ¿Saben? Dios hizo que todos los animales entraran en el arca y dice la Biblia, y Dios cerró la puerta. No la cerró Noé, lo cerró Dios por fuera, no por dentro. Porque si Noé hubiese visto a la gente inundarse, en la desesperación estarían clamando a Moisés para que abra la puerta, y Noé hubiese abierto la puerta para que entre la gente que se estaba muriendo. Dios dijo no. Dios puso un tiempo para arrepentirse. Después de eso ya no hay tiempo. El libro de Isaías 55 dice, he aquí ahora el día, dice, buscar al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino
y vuélvase a Adonai, el cual será amplio en perdonar. Esto es lo que quiere decir. Dios da un tiempo para que se arrepienta. Si no se arrepiente, aunque uno quiera volver otra vez a Dios, ya no hay opción, porque Dios le cierra la puerta. Y no hay nada tan grave en el universo entero que cuando Dios nos cierra la puerta, aunque el mundo esté a favor nuestro, nos cerró la puerta. Yo siempre tomo esto, hermano, para mí. Dios me ha dado algo, a ti te ha dado algo, Dios te dio algo, y valora aquello que recibe. Conversaba con un hermano, nosotros tenemos la Torá, sí, tenemos la Torá, somos una comunidad judía mesiánica, que no somos cualquier otra comunidad, no por menospreciar de ninguna manera, sino que Dios le ha placido que nosotros tengamos lo que solamente los judíos ortodoxos grandemente pudientes tienen la Torá. Y Dios nos las entregó. ¿Qué les parece? Cuando uno carga eso, es un privilegio, no lo tiene cualquiera. Por lo menos ese detalle, que para otros puede ser hasta ridículo, debemos guardarlo. Porque cuando uno es fiel en lo poco, Dios le da grande después. Porque si uno no es fiel en lo poco que tiene, como está escrito, el que tiene se le dará más, y aquel que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Cuando invito a alguien para que ore, o para que predique, o para que enseñe, quiero ver cómo Dios lo usa, cómo Él tiene la capacidad de desarrollar, cómo esta persona puede ser edificante para otros. Si no lo hace, pues bien, tal vez no es el don. Pero si alguno descubre que puede hacerlo, pero quiere más y no le da importancia a ello, entonces veo el interés que tiene la persona. No le importan las cosas que aparentemente son sencillas, pero no es para que sea sencillo, sino es para ver cuán responsable es. Cuando uno se le deja una responsabilidad a algo aparentemente sencillo, si la persona es diligente, cuida ello, esa persona es capaz de cuidar mejores cosas. Pero si luego lo desecha y no le da importancia, viene cuando quiere, hace la hora que quiere, como le parece, esa persona no es confiable, no se le puede entregar nada bueno. A veces cuando hablaba con los hermanos de las danzas, le digo, toma en cuenta aquellas personas que le ponen interés, que ponen su corazón y hacen las cosas responsables conforme se acuerda, entonces considéralo, ponle como guía. Pero si aquellas personas que teniendo ese pequeño privilegio resultan engreídos, que creen que son los artistas, deséchalo, no sirven para algo responsable. Hermanos amados, esto es algo que nosotros debemos tener cuidado. Dios le dio a Noé la tarea que era extremadamente ridícula para toda la humanidad. ¿Cómo es posible hacer un arca? ¿Para qué? Diría la humanidad. Y Noé le dice, para poder entrar todos y protegernos de un diluvio. ¿Diluvio? Si no hay ni siquiera lluvia, no conocían lluvia, no había lluvia. ¿Cómo va a ser eso? ¿Estás loco, Noé? Y 120 años él estuvo diciéndole a la gente, vuélvanse a Dios. Y se convirtió en un pregonero de justicia. Qué frustrante pudo haber sido para Noé que en 120 años no haya un solo convertido. ¿Qué les parece? Cuando nosotros estamos haciendo una obra, esperamos que hayan fruto. Y el fruto tiene que ver con las personas que nacen de nuevo. Aquellas personas que no sabiendo nada encuentran la vida en el Señor y su vida lleva fruto para Dios. Esto que es de nuevo, esto es llevar fruto. Si al cabo de un tiempo no viene fruto, todo es frustrante. ¿Me hago entender? ¿Cómo se sentiría Noé en 120 años que no llevaba fruto? Entonces Dios le dice, se acabó. Entra todos, cierra la puerta
Noé, aunque viera a los hombres llorando, no puede abrir la puerta, Dios la cerró. Significa que cuando Dios da un tiempo, como dice el libro de Amós, va a venir hambre, no de pan, ni de comida, ni de bebida. Va a haber hambre de oír la palabra de Dios. Y el hombre irá de mar a mar buscando palabra de Adonai y no la hallarán. ¿Qué les parece? Eso está en el libro de Amós. Viene el día en que el hombre irá de mar a mar buscando palabra de Dios y no lo van a hallar. Su tiempo se habrá acabado. Y vino el diluvio. Se abrieron las cataratas de los cielos. Y no es la lluvia de la atmósfera, de las nubes. Se abrió el piso del primer cielo. Dice que se rompieron las cataratas y vino la inundación como nunca antes. 40 días de lluvia y la tierra se partió. Surgieron los cataclismos. Lo que era todo un litoral empezaron a partirse desde abajo. La tierra comenzó a partirse y surgir ahora agua desde lo más profundo. Y así se hicieron los continentes. Vea usted un mapa. Coja cualquier mapa y junte los pedazos. Va a ver como si fuera un rompecabezas. Todo. Cómo se ha dividido. Así era la tierra unida. Y en el diluvio se ha dividido de esa manera. ¿Sabe? Ha quedado registro, según los fósiles encontrados y todos los arqueólogos que encuentran muchos registros de que en cualquier parte de la tierra hubo agua de mar. Vaya a un cerro de por acá, cualquiera de estos, y busque un poco de la arena en la parte alta, va a encontrar conchitas de caracol. ¿Han visto alguna vez eso? ¿Quién se le ocurre agarrar conchita de caracol del mar y subirlo? Es que la Biblia nos enseña que las aguas cubrieron los picos más altos y así fue que se llenó el mar. Dios terminó a los 40 días, cerró los cielos y luego se tranquilizó la tierra. Toda vida murió, solo vivieron los que estaban dentro del arca. Así pasó un año, un mes. Las aguas estaban decreciendo poco a poco. Al no venir lluvia del cielo, pero la tierra caliente de abajo por el magma consumía desde abajo toda la tierra, ahora por pedazos, entonces lentamente las aguas han ido disminuyendo, pero se demoró. Una cosa que me llamó la atención es cuando dice, y se acordó Dios de Noé. Esa palabra nos lleva, y vino un viento y sopló las aguas y se consumió. ¿Sabe qué? Eso me hizo pensar que era el Espíritu de Dios, que con esa gracia de Dios estaba haciendo que la tierra reciba de nuevamente la oportunidad de vida. Así que poco tiempo después, con sabiduría, con entendimiento y sobre todo por mandato de Dios, Noé salió del arca en un lugar que se llama el monte de Ararat y vio que todo ya había seco e hizo sacrificio al Señor. Terminó él glorificando al Señor. Hermanos amados, lo que viene después del capítulo 11 nos habla de cómo Noé pudo haber ingeniado su manera de poder bendecir a sus hijos. Dice el texto, el capítulo 9, que Dios bendijo a Noé y a sus hijos cuando salieron del arca. Y Noé preparó un sacrificio de holocausto al Señor con todos los animales limpios. Y Dios hizo un pacto con Noé diciendo, nunca más volveré a raer la tierra ni matar a toda la humanidad, porque Él va a reservar y va a dejar una señal, un arco iris, cada vez que hay una lluvia en la nube, el arco iris hará recordar al hombre que Dios no va a volver a eliminar la raza humana con agua. Así que Noé, contento, empieza a dedicarse al cultivo de la tierra. Y una de las cosas que aprende a hacer es cultivar la vid y elaborar y sacar el vino. La primera industria de alcohol lo hizo Noé. Y le gustó tanto que por estar probando, vivió dependiendo del alcohol y terminó un día ebrio. Y tanto era el calor del lugar donde estaba
que iba quitándose la ropa. Y tanto iba tomando y el calor que había, más el alcohol que bebía, era más caluroso y quedó desnudo. Y ahí se quedó dormido. ¿Cómo estaría dormido? Lo cierto que vino su tercer hijo llamado Can. Algunos especulan con que él hizo un acto de inmoralidad contra su padre. No es muy sustentable ello, aunque es una hipótesis. Pero lo que sí resalta es que este muchacho, Can, al ver a su padre desnudo, salió como burlándose y riéndose y fue a contarle como chisme a sus hermanos. Oye, ¿tú sabes cómo he visto a mi papá? ¡Ja! Oye, está como diría, está desnudo. Y los otros hijos, Sen y Can, se sintieron tan mal que escucharon a su hermano y de espaldas llegaron hasta su padre con una túnica y lo cubrieron la desnudez. Cuando se despertó después de la borrachera, Noé se enteró lo que había hecho Can. Dijo, maldito sea Canaán, su hijo, y sea siervo de Can, y sea siervo de Jafet y de Sem. ¿Por qué no dijo maldito sea Can? ¿Por qué maldijo al hijo de Can, que era Canaán? ¿Por qué no maldijo a Noé? Que era Noé, ¿por qué no maldijo a Can? ¿Sabe por qué? A pesar de que él hizo lo malo, porque en el capítulo 9 dice que Dios bendijo a Noé, a Can, a Jafet y a Sem. Y así que cuando Dios bendice algo, ninguna maldición puede llegar. ¿Se imagina? No puedo maldecir a Can porque estaba bajo esa bendición de Dios, aunque su vida no fue buena. Por lo tanto, la maldición cayó sobre el hijo de Can, Canaán. Pero otra cosa bien, es interesante, hermano, que cuando Dios maldice la tierra por causa de Adán, con esto voy a terminar, Dios le dice acá a Noé, nunca más maldeciré la tierra, sino que la tierra ahora tendrá estaciones y tendrá frutos y siempre así. Y yo voy a guardarlo con mi pacto y todo eso. ¿Qué quiere decir? Que la tierra que fue maldecida por causa del pecado de Adán, fue terminada su maldición con este tipo de juicio en el diluvio. Y el diluvio, al cubrir toda la tierra, es como si lo hubiera purificado y bautizado. Así que todos los que están preparándose para la clase del bautizo, estos van a ser bautizados. Lo cierto es de que a partir de ese momento la tierra de nuevo empieza a producir como una nueva etapa. ¿Y cómo Dios puede proteger a una persona con sus bendiciones? Y por último, cuando Dios ve el mundo corrompido, ve a Noé, hay una especie de acróstico, no sé cómo se llama, en la lengua hebrea. Cuando uno traduce la literatura, la leída de la escritura, dice que cuando Dios ve a la maldad humana, quiere destruirlo, pero ve a Noé y se consuela. En el hebreo se dice Ba'inahen. Ba'inahen es una forma de decir que voy a hacer todo esto para acabarlo. No me molesten, voy a hacerlo. Pero cuando ve a Noé, dice, aquí hay algo bueno. No todo está perdido. Con él voy a empezar de nuevo. Esto es lo que quiere decir. Y no hay ninguna palabra que exista que pueda reemplazar todo ese tipo de definición en el hebreo. Así que cuando alguien dice Dios se arrepintió, no quiere decir que Dios le salió mal, sino que Dios siempre está viendo la posibilidad que a pesar de destruir todo, Él puede hacer algo de donde no hay oportunidad, puede sacar algo nuevo. En otras palabras, hermano, si la vida nuestra está como el diluvio, si algo nos ha pasado que está mal, Dios puede hallar en su corazón algo que le haga ver a usted que su corazón siempre quiere andar en los caminos del Señor. Si usted tiene el corazón con el deseo de querer andar en los caminos del Señor, Dios ve, eso es bueno. De allí empezaré a hacer algo nuevo. Aunque todo esté acabado humanamente, aquí hay algo con que yo puedo empezar.
de lo malo, Dios puede hacer algo bueno. Claro que sí. Dios hace de nuevo. Y todo es mediante la luz de Dios, que es el Mesías Yeshua. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Baruch Hashem. Y nuestra vida en Él es una nueva creación. Las cosas viejas pasan y he aquí todo empieza de nuevo. Eso es lo lindo de todo esto. Que el Señor nos ayude a valorar lo que Él nos ha dado. Que podamos nosotros mostrarle a Dios que en medio de todas nuestras condiciones débiles, caídos, demorados, de lo que fuera, que Dios vea en tu corazón, lo más profundo de su corazón, aquello que Dios espera encontrar, un deseo de que Dios se glorifique. Entonces la gracia de Dios se va a manifestar. No por lo que nosotros hemos hecho, sino porque Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. He aquí hago una cosa nueva, que si lo contaran, nadie lo creería. Estas son las cosas que Dios hace. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos enseñas en tu palabra y por todo lo que tú haces, Dios amado, has hecho y vas a hacer. Gracias porque estás listo a hacer grandes cosas. Quieres hacer algo nuevo en la vida de cada uno y en la vida de esta ciudad. Gracias por habernos dado la oportunidad. Y si tú nos das a nosotros es porque quieres hacer con nosotros algo nuevo. Mira la vida de cada uno de tus hijos aquí en esta mañana. Algunos están rodeados de tantas cosas que por sus propias decisiones los han traído a una situación no agradable. Pero están aquí, Señor, porque como Noé quieren seguir en tus pasos. Y como tú quieres hacer algo nuevo, ellos quieren algo nuevo en sus vidas. Te ruego por la vida de ellos. Y quiero invitar a todos los que están acá. Yo no sé cuál es la situación que puede rodear su vida en este momento. Pero solo Dios puede hacer algo nuevo en su vida. Si usted quiere que Dios haga algo nuevo en su vida, dígale usted en su corazón allí, en voz alta o en voz baja, no importa cómo, pero que Dios a usted le escuche decir, Señor, aquí estoy, por favor, perdóname y haz en mí algo nuevo. Quiero que tú obres dentro de mí y produzcas en mí aquellas cosas que solamente tú puedes hacer y que yo no puedo lograr. Así como a Noé, tú le hiciste cruzar todo el diluvio, la muerte, y le diste una nueva oportunidad de vida y dejó toda una descendencia para toda la humanidad. Te ruego por la vida de cada uno de ellos, Señor, para que tú le hagas cruzar esta etapa, puedas producir en él una nueva vida, un nuevo nacimiento y tenga en adelante una nueva oportunidad para ti. Te pido, Señor, que tú obres en la vida de todo aquel que quiera esa, una cosa nueva. Voy a orar por aquellas personas que quisieran decirle al Señor, quiero que hagas algo nuevo en mi vida. Y si usted eso es lo que quiere, venga aquí adelante, quiero orar por usted. Venga pronto.
Padre Celestial, mira a cada uno de tus hijos. Todos ellos vienen a ti. Todos ellos quieren algo nuevo. Tú sabes lo que cada uno en sus vidas lo envuelve. Pero ahora vienen a ti para que tú les quites toda esa carga y tú lo hagas producir como los pétalos de una flor que se abren para dejar el aroma y la vida y la hermosura de lo que tú puedes producir en la vida de cada uno de ellos. Una nueva vida. Perdónales, Padre. Tú conoces la vida de cada uno y sabes cuáles son las causas por las que están envueltas. Pero ahora, Señor, toma la vida de cada uno. Disipa sus cargas y sus problemas. Haz que puedan ellos ver cómo tú deshaces aquellas cosas que han cargado su vida. Cómo los problemas que antes envolvían ahora son solucionados porque tú, bendito eres, estás controlándolo. Haz que en su mente pueda producir una nueva manera de pensar, en sus corazones un nuevo corazón, en su vida una nueva vida y en su familia una nueva oportunidad para todos. Te pido, Señor, para que tanto cabeza, esposa, hijos, esposo, hermanos, todos puedan experimentar de ti una nueva oportunidad de vida. Te pido, Señor, que tú les bendigas, suplas sus necesidades, colmes de beneficio, Dios nuestro, de nuestra salvación. Glorifícate. Extiende tu mano en el cuerpo de alguno que estuviera enfermo. Sánale. Penetra tu gracia en la casa donde ellos moran, trayendo armonía en la familia donde haya convulsiones y problemas. Sé tú tomando el control de todo porque ellos no pueden. Ayúdales, Padre. Enséñales. Haz algo nuevo. Ayúdales, Padre, a que ellos puedan vivir toda su familia una novedad de vida. Bendito Dios, gracias por esta hora. Ayúdales ahora que ellos nuevamente empiecen una vida alimentándose de ti, de tu palabra. Como Yeshua, bendito sea, separa el tiempo en medio de los quehaceres para dedicar tiempo para ti. Ir con sus hijos, tus hermanos, para poderte glorificar y poder alimentar su vida para todo lo que espera con tu palabra por delante. Padre eterno, úsalos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach oro por todos ellos. Amén. 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 Pueden ir a su barca. Ya. Sí. Vamos a pasar a nuestra cena y quiero enviar un saludo de parte del Señor a todos los que nos están viendo en directo por las páginas del internet, de Facebook. Estábamos nosotros muy contentos de que usted sea parte de toda esta audición y visión. Nos alegraría mucho conocerlo y que esté con nosotros. Pero sobre todo oramos para que Dios a usted también la bendiga y que usted tenga en consideración esta oportunidad que Dios le dio. Es imperativo para usted que pueda conocer al Señor, entregar su vida al Mesías, recibir en Él su corazón una nueva vida. Que Dios produzca en su vida una nueva oportunidad de vida, una nueva. Que Dios le bendiga, tenga a Yeshua, bendito sea, en su corazón y empiece una vida nueva. Shalom, shalom, braja.